Pues llega Alberto con el personaje que hemos citado esta mañana desde muy temprano, Plinio Apuleyo Mendoza, un periodista, escritor, que ha dejado tantas anécdotas, tantas columnas, tantos libros. Bueno, dejó hasta la aventura de su hija con Roman Polanski. El romance, sí. El romance. Alberto, buenos días. Buenos días, Julio. Alberto, yo quiero comenzar por lo siguiente. En uno de los libros que hemos consultado sobre Plinio, este es de Jaime Horta. Él es su notario de Barranquilla. Su notario en Barranquilla. Ese libro se llama... ¿Allá le quitaron la notaría? Creo que ya no es notario, sí, creo que ya no es notario. Se llama Historias y Ficciones. Y mire lo que dice en un pedacito. Ya sacerdote, en 1959, Camilo Torres le bautizó al primogénito Rodrigo García Barcha. Así es. Al principio no le aceptó a Plinio como padrino por sus afinidades con los comunistas. Contagiado por el virus de la Revolución Cubana, Plinio había dicho: vamos a hacer a este chino un gran guerrillero. Cierro comillas. En la capilla de la Clínica Palermo les dijo a los asistentes: quienes crean que en este momento desciende el Espíritu Santo sobre esta criatura, que se arrodillen. Ninguno, salvo un campesino de Alpargatas. Y hago esta introducción, Alberto, para ir a su memoria histórica y política. ¿En qué momento Plinio pasa de ser un convencido de la izquierda del comunismo a ser un hombre de derecha brava y militarista? Después de haber sido director corresponsal de una revista cubana con la cual viajó a Estados Unidos con García Márquez. Ellos trabajaron juntos en esa revista y les tocó asistir a la caída de Pérez Jiménez, que fue pues todo un acontecimiento en ese momento para los latinoamericanos. Y Plinio se decepcionó más adelante de la Revolución Cubana porque consideró que, como Vargas Llosa, el espíritu de la revolución original se había perdido y que ese tipo de actitudes beligerantes de orden socialista desordenada no conducía a ningún objetivo final deseable, por lo que Plinio pues se distanció de García Márquez en ese campo y a partir de ese momento se convirtió en un crítico del populismo latinoamericano. Alberto, don Gonzalo Córdoba, el presidente del canal Caracol, me manda una carta y estaba esperando que habláramos para comentarla. La carta tiene fecha 22 de julio de 1967, es decir, el año de 100 años de soledad. Es carta de Gabo a Plinio Apuleyo Mendoza. Y comienza diciéndole: compadre, me ha dado una gran alegría lo que me dices del capítulo de 100 años de soledad. Por eso lo publiqué. Cuando regresé de Colombia y leí lo que llevaba escrito, tuve de pronto la desmoralizante impresión de estar metido en una aventura que lo mismo podría ser afortunada que catastrófica. Para saber cómo la veían otros ojos, le mandé el capítulo a Guillermo Cano y convoqué aquí a la gente más exigente, experta, franca, y les leí otro. Y ahí viene el análisis en cuerpo y alma de Remedios, de todas las advertencias que le habría hecho Plinio en otra carta sobre José Arcadios, los Aurelianos, bueno, en fin, un análisis de confianza, de preguntarle a un amigo: ¿usted qué piensa de esta vaina? Y son 3 páginas de análisis
de 100 años de soledad, y ahí le anticipa que había enviado a la caneca un libro de un dictador que iba a volver a comenzar a escribir. Ahí es donde viene la pregunta que a lo mejor en algún momento le molestaba un poco a Gabo o a Mercedes. Si Plinio le cobraba mucho a Gabo que él le había dado la mano varias veces. Pues no creo que Plinio le cobrara, para utilizar ese verbo, porque la amistad de ellos era muy sólida, al punto que las desavenencias que se pudieron presentar fueron más con Mercedes que con Plinio. Y más con Mercedes que con Gabo. Él siempre intentó recuperar el ritmo de la amistad porque sin duda Plinio fue uno de los más cercanos en todos los campos de Gabo. Yo diría que el más importante. Cuando se enfrió un poquito la relación, lo reemplazó Mutis, pero la persona que yo diría estuvo más cerca de Gabo y a quien Gabo no solamente quería, sino admiraba, fue Plinio. A mí me dijo varias veces García Márquez que El olor de la guayaba era un verdadero clásico de la literatura y que podría ser uno de los libros más importantes del mundo de Colombia, refiriéndose a Plinio. De manera que su admiración era mayor que su aprecio. Y al final terminaron bien, su relación fue aceptable, dijéramos, al final, no tan candorosa como lo había sido durante el resto de la vida, porque para Gabo Plinio fue muy importante en su vida profesional, precisamente porque lo tuvo de corresponsal de esa revista cubana que fue muy importante en su momento y en particular para ellos dos. Y luego la revista de La Quiebra, que era donde estaban todos los escritores del boom latinoamericano en una revista, en una sola revista. Al 6º número se quebraron. En una parte de la carta, Alberto, dice: yo creo que tú debes escribir la historia de las tías de Toca y todas las demás verdades que conoces. Por una parte, pensando en política, el deber revolucionario de un escritor es escribir bien. Yo no sé si usted sabe quiénes son las tías de Toca, a qué se refiere. Claro. ¿Y cuál es la historia de Gabo? Las tías de Toca eran, Plinio era boyacense, nació en Tunja, aunque muchas biografías lo sitúan en Barranquilla, pero no, él nació en Tunja y vivió en Barranquilla. Y las tías de Toca eran unas señoras hermanas de su madre que tenían toda clase de recetas y de aspectos divertidos que le hacían a Plinio contar anécdotas que resultaban muy, muy divertidas, ¿no? Plinio tenía un sentido del humor impresionante. Entonces, creo que se refiere a esas hermanas, a esas tías, que eran auténticas boyacenses que cocían y comían a lo boyacense. Alberto, lo de Gabo y Plinio, ¿no fue la agencia de noticias cubana Prensa Latina? Que fue, sí, señor, que se creó en 1900, era la agencia de noticias, ¿no? Sí, señor, Prensa Latina. Uh-huh. Claro, y eso los acercó mucho, viajaron por el mundo y prácticamente lo rescató a Gabo, porque en ese momento García Márquez estaba sin oficio y entonces Plinio se lo llevó para Nueva York. Nadie puede decir, Alberto, qué hubiera pasado, sí, pero con todo ese vecindario de intelectuales
en los que creció Plinio y él, a su misma vez, una pluma prodigiosa, porque es que una columna de Plinio era una delicia. Lo que hizo con la revista Semana en su momento, que fue muy fugaz por lo que había un proceso electoral en el 82, pues dejó a Plinio como un gran escritor, como un gran columnista, un gran analista, pero al final Plinio, sobre todo en esa época tal vez de Álvaro Uribe, usted me corrige, él asumió un activismo de derecha que lo pudo alejar de escribir. No. La forma como Plinio enfrentó esa tesis, llamemos ideológica, no los separó para nada. Mantuvieron una relación, como ya le digo, muy afectiva. Lo único que molestó a Mercedes Barcha fue que hubo un relato en alguno de los libros en los que, según Mercedes, Plinio había incurrido en relatar cosas de un aspecto que para ella eran privados. Nada grave, ni muchísimo menos, pero eso fue lo único que creó un ambiente pues lejano entre ellos dos, pero su ideología, su comportamiento derechista en el tiempo, en las cartas que escribió con los expresidentes, fue siempre muy, muy cálida. Alberto, qué anécdotas, muchas gracias.